Es la historia de una madre. No vamos a hablar de las madres hoy. Tampoco quiero que nos centremos en ella, es un ejemplo simplemente. Y bueno, el Señor ha dejado ejemplos aquí a veces de actitudes negativas. Espero que no nos asustemos de lo que hizo esta madre, sino que lo podamos aplicar a nuestra vida y podamos entender un poco más por qué el Señor nos deja este ejemplo. Mateo 20. ¿Lo tienen? El 20 al 24 dice: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, que eran Juan y Jacobo, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Repetimos esto? Entonces Jesús, respondiendo, dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Estaba hablando del sufrimiento del Señor. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Aquí termina este relato. Es una madre, como muchas madres o muchos padres, que se presenta delante del Señor y que se presenta en una actitud reverente, podríamos decir, ¿no? Se arrodilla, le pide, reconoce que el Señor es el dador de esto que le está pidiendo, pero las motivaciones que movían el corazón de esta madre no eran las correctas. Estaba interviniendo por sus hijos, pero estaba poniendo a sus hijos por encima del reino de Dios. Los estaba poniendo en primer lugar por encima de Dios. Y os vuelvo a repetir, hoy no hablaremos de los padres y de los hijos, aunque puede ser un ejemplo para nosotros, sino que hablaremos de esta intervención en el del ser humano, queriéndole decir a Dios lo que tiene que hacer, reconociendo la autoridad de Dios de una manera externa, pero en su corazón yendo detrás de lo que Él quiere, de lo que Él desea. Esta madre se postra, reconoce que Jesús tiene una autoridad, pero al final ordena y le está ordenando ella. Tu reino, pero al final la que le está diciendo cómo tiene que hacer las cosas es ella. Y así lamentablemente pasa hoy en iglesia, y así lamentablemente pasa hoy en mucha de nuestra, o parte de nuestra vida como cristianos. Estamos en la iglesia y pensamos que por estar en la iglesia o porque lo que hacemos dentro de la iglesia está dentro de un ámbito espiritual, pensamos que está bien, que es lo correcto, que es lo que tenemos que hacer. Pero quizás Dios no lo ha mandado. Quizás no es lo que Dios quiere para nosotros, pero son nuestras expectativas. Y al final nosotros terminamos imponiéndole a Dios lo que tiene que hacer. Eso es lo que está pasando en muchas iglesias de hoy, seguramente también entre nosotros, en nuestras vidas. No confiamos en Dios. No confiamos que el plan de Dios es perfecto, que es bueno, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos nuestras propias expectativas, nuestros propios planes y los vestimos de espiritualidad.
No, pero ¿qué es la iglesia? No, pero que son tus hijos, sí. ¿Pero es lo que Dios quiere o es lo que tú quieres que Dios quiera? Y así muchas veces, dentro de la misma iglesia, preparamos un paquete, como esta madre, y le decimos, Señor, esto es para ti, esto es lo que tienes que hacer. Pero somos nosotros detrás de todas estas cosas. Y al final el resultado es lo que determina, el fruto es lo que determina de dónde vienen estas cosas. Como esta mujer queremos que Dios cumpla nuestras expectativas, en vez de nosotros estar deseando cumplirlas de Él. A veces, incluso las personas que compartimos la palabra, pensamos demasiado en qué pueden pensar las personas. Si lo entenderán, si no lo entenderán. Y nos olvidamos que el poder de la palabra y nuestra confianza en el poder de la palabra es la que nos tiene que guiar a hacer lo que hacemos. Confiar que este camino lo ha establecido el Señor y que Él sabe lo que hace. Y que Él nos manda que prediquemos su palabra y que Él se va a encargar de hacer lo que tiene que hacer en la mente y en el corazón de las personas. Pero nosotros, como no confiamos en el Señor, a veces lo queremos adaptar. Y queremos adaptar el Evangelio. Ay, ¿qué van a pensar? ¿Se van a asustar? ¿No van a entender? Predicaremos del Génesis, claro, porque el arca de Noé, ¿cómo vamos a...? El diablo, ¿cómo le vamos a hablar a la gente del diablo? ¿Qué van a pensar? Que es una película de Marvel. Y claro, al final terminamos manipulando todas las cosas que Dios ha establecido para querer agradar a personas que están perdidas. Como nosotros que no saben de dónde tienen su mano derecha y la izquierda. Pero al final somos nosotros. Porque no confiamos en cómo Dios ha establecido las cosas. Los que queremos decirle a Dios cómo la tiene que hacer. Este es el ejemplo que vamos a tratar hoy. Y claro que uno puede decir, oh, no veas, Salomé, ¿no? La madre de Jacob y Juan. Pero al final es lo que muchos de nosotros hacemos con Dios. Le preparamos nuestras cosas, toma esto para ti. Y queremos adornar porque no confiamos en Él. No confiamos en las cosas que Dios ha establecido. Se postra delante de Jesús, le pide al Señor, y aparentemente son actitudes espirituales, ¿no? Porque una persona que se postra de alguna manera físicamente está reconociendo que la otra persona está en autoridad, es digna de esa actitud, está reconociendo su dignidad, su poder, su gloria, su magnificencia. Y cualquiera que viera exteriormente a esta mujer diría, no veas, qué reconocimiento de Dios, ¿no? Se postra, le pide, Señor. Y uno dice, bueno, está haciendo algo bueno, está haciendo algo bien, pero detrás de todas estas actitudes externas hay un corazón que no es correcto. Y por lo tanto las actitudes externas no siempre representan una motivación espiritual. No siempre. Bueno, era lo que le pasaba a los fariseos. Ayunaban, oraban, pero eran lobos rapaces. Y su actitud externa no representaba su corazón. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él, pidiéndole algo. Pensamos muchas veces que si nosotros vestimos nuestras cosas de espiritualidad, el Señor las va a recibir. Hay muchas personas que oran y que lloran y que claman y no lo hacen con un corazón correcto. Oran, claman y lloran porque son incrédulos. Oran, claman y lloran porque no están recibiendo lo que ellos piensan que tienen que recibir. Oran, claman y lloran porque aman más eso por lo que están pidiendo que a Dios. Oran, claman y lloran porque desconfían de Dios.
porque no creen que Él es bueno y que hace todas las cosas bien y justas. La mujer se estaba postrando y estaba dirigiendo su necesidad a Jesús. Pero en realidad lo que quería era establecer sus propios criterios, sus propias esperanzas, sus propias expectativas. Podemos orar, podemos cantar, podemos servir, pero detrás están nuestras propias expectativas. Detrás, ¿saben lo que hay? Incredulidad. Detrás, ¿saben lo que hay? Rebeldía. No queremos hacer lo que Dios nos pide. Lo vestimos de espiritualidad, entonces, esto es Dios, pero no lo es. Y por eso muchas veces en la palabra se nos dice, examínate. Incluso cuando se nos habla de la Santa Cena, nos dice, examinad vuestros corazones. Examina tu fe. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué era lo más importante para esta mujer? Sus hijos. Sus hijos. No era glorificar al Señor. Ella quería que sus hijos estén bien. Y a veces oramos por la salvación de nuestros familiares, pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? ¿Realmente queremos que nuestros familiares conozcan al Señor y le glorifiquen o oramos por ellos para que no sufran? Porque esa es una actitud egoísta, no estamos pensando en el Señor. Y muchas veces oramos más por nuestros familiares que por el dolor que pueden causar ellos en el corazón del Señor, por sus pecados, por su manera de vivir. Cuando vemos a Daniel, cuando vemos a Nehemías, siempre que oran al Señor, Señor, perdona nuestros pecados. Hemos pecado contra ti. Les preocupaba lo que Dios podía pensar. No la situación que estaban viendo en sus hermanos. Sino, Señor, te estamos ofendiendo. Estamos yendo en contra de ti. Estamos viviendo de una manera desordenada. Y oraban buscando la gloria de Dios. No buscando el bienestar primeramente de los demás. Señor, haz tu voluntad. Glorifícate. Pero hemos puesto, como esta madre, a las personas por encima del Señor. Pero ese es el punto siguiente. Las actitudes externas no siempre representan un corazón rendido a Dios. Y no porque estemos orando insistentemente quiere decir que estamos orando para la gloria del Señor, para que Dios haga lo que tiene que hacer. No quiere decir que estemos confiando en Él, quizás estamos desconfiando. Y quizás el Señor nos ha dicho, déjame esto tranquilo, y nosotros seguimos ahí, ¿no? Y nos tiene que decir como a Pablo, bástate mi gracia, no me pidas más. El Señor le dice a Pablo, no me pidas más. Porque si yo te dejo esto, vas a ser un orgulloso y vas a destruir tu propia vida. Acepta el aguijón que te está guardando. Acepta esta situación que te está frenando de pecar contra mí. Y el Señor le tiene que decir a Pablo, bástate mi gracia, basta, Pablo. Miren, en Éxodo 32, del 1 al 3, tenemos un ejemplo de todo esto y quizás al leerlo hasta nos podemos arrancar los pelos. Pero cuando vemos estos ejemplos en la Biblia, tenemos que entender que nos está hablando de nuestros propios corazones, de lo que hay en nosotros, de la causa de la destrucción de nuestras propias vidas, de cómo nosotros muchas veces nos conducimos con el Señor, de cómo hacemos las cosas para el Señor. Y Éxodo 32, del 1 al 3, nos habla del becerro de oro. ¿Recordáis lo que lo habéis leído alguna vez? Y dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. No querían esperar. No querían esperar. No confiaban en Dios.
Tenemos que hacer algo. Es que la gente se está perdiendo, tenemos que hacer algo. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo, apartó los zarcillos de oro que tenían en las orejas y los trajeron a Aarón. Tremenda ofrenda. Tremenda ofrenda levantaron ese día. Tremenda consagración. Tremendo sacrificio. Pero ¿saben lo que pasa? Eran actitudes externas. ¿Saben por qué se esforzaban todas estas personas? Porque estaban haciendo lo que se les daba la gana. Porque estaban satisfaciendo sus gustos, sus expectativas. Pero ¿cómo ofrendaban? No sé si nosotros seríamos capaces de hacer lo que ellos hicieron. Los aros, los collares, los anillos, todo el oro que tenían lo pusieron en manos de Aarón. Pero las actitudes externas no siempre representan un corazón rendido a Dios. Es más, fíjense lo que dice en Éxodo, en el mismo capítulo, en el versículo 6. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó todo el pueblo a comer y beber, y se levantó a regocijarse. Filipenses 4. Regocíjate en el Señor siempre. Madrugaron. Quizás nunca lo habían hecho para Dios, pero lo hicieron. Quizás nunca habían tenido una vigilia, pero la tuvieron. Quizás nunca se habían comportado de esta manera, pero lo hicieron. Holocaustos. Lo que haga falta. A Holanda, a África. Pero no había un corazón rendido a Dios. Iban detrás de sus propias motivaciones, de sus propios deseos. Y de la idolatría, nosotros muchas veces pensamos que es hacer algo como el becerro, ¿no? Y postrarnos delante de esa cosa. Y por eso hablamos tanto a veces de la Iglesia Católica, pero nosotros muchas veces somos iguales o peores. Porque la idolatría es poner en lugar de Dios a otra cosa, a otra persona. Eso es idolatría. Y nosotros muchas veces nos ponemos a nosotros mismos nuestras expectativas, o nuestros hijos, o nuestros parientes, o las personas, las ponemos en lugar de Dios. Y encima pretendemos llevarle toda esa porquería a Dios, ¿no? Nuestra desobediencia, nuestra incredulidad, nuestra rebeldía, decir, Señor, esto es tuyo, esto es para ti. Ahora te hacemos un holocausto, nos levantamos de mañana y después las cosas nos van como van. Porque más adelante veremos, esto produce un fruto, esto produce una consecuencia en nuestra vida, en la vida de la iglesia. ¿Cómo estamos? ¿Y qué pensamos? ¿Que esto sucede porque no, el Señor no envía un avivamiento? No. Esto sucede porque somos unos rebeldes. Y porque queremos que el Señor nos complazca a nosotros. Y vamos todo el día detrás de las personas. Y vestimos las cosas de espiritualidad, pero las personas están aquí y el Señor está aquí. Es como ese chico que una vez me dijo, mira, no venía nunca al oculto. Resulta que vivía de cualquier manera, pero un día quiero dar un testimonio porque oré y el Señor me dio un parking. ¿Y eso es lo que es Dios para ti? ¿Un mayordomo? Que cuando tú oras y te da lo que le pides, pues ya está, se acabó. Eso es lo que pensamos de Dios. Y encima pretendemos que las cosas nos vayan bien. Por favor. Leíamos en esta semana un salmo con mis hijos.
Y el Señor dice, habéis convertido mi honra en basura. Y encima pretendemos decir que Dios está allí. Nuestras familias destruidas. Divisiones, malas palabras, chusmerío, murmuraciones. Pero ¿cómo servimos a Dios? De mañana nos levantamos, vamos por aquí, vamos por allí. ¿Y cómo están nuestras vidas? Madrugaron, ofrecieron holocausto, se regocijaron, pero Dios no estaba allí. Es más, después viene el Señor. ¿Y saben lo que tuvieron que hacer los levitas? Poner las espadas en sus piernas y empezar a matar a sus hermanos, a sus amigos, a todas aquellas personas que habían pecado contra Dios. ¿Qué hacemos? ¿Borramos el Antiguo Testamento? No, todas estas cosas son ejemplos para nosotros de que Dios no comparte su gloria con nadie. De que el Señor no recibe gloria de hombre, de que esto va en serio. Y los propios levitas tuvieron que terminar con sus amigos, con sus hermanos. Tuvieron que poner a Dios por encima de todas las cosas. Y escuchen, no estoy hablando de matar a nadie. Ni que hagamos como los musulmanes que nos inmolemos. Pero Dios está sobre todas las cosas. Y todo lo que no venga en ese orden es una destrucción para nuestra vida. Si no, miremos cómo están las cosas. Y la madre le dice, Señor, tu reino, pero son mis hijos. Ordenan que en tu reino, mis hijos. Tu reino, pero mis hijos, Señor. Mis hijos están por encima de tu reino. Uno a la derecha, otro a la izquierda, era una señal de honra, ¿no? Eran las personas que gobernaban y dirigían junto con el rey el pueblo. Uno a la derecha, otro a la izquierda. Que sean importantes. Que sean reconocidos. Que se la pasen bien. Que les vaya bien. Yo sé que muchas veces los padres somos así. Y a nosotros nos ha pasado muchas veces de cerca. Estamos tranquilos porque, mira, estudia bien, es una buena persona. Y resulta que en ese tiempo nunca oramos por él. Le van bien los estudios, le va bien aquello, le va bien... Pero resulta que cuando esa misma persona empieza a destruir su vida, ahora nos podemos orar por él. Ahora es un incrédulo. No, ya lo era antes. Lo que pasa es que lo otro a ti te satisfacía, ¿no? Pero a Dios no. Aquí vemos en esta actitud de esta mujer dos cosas muy importantes. Y una depende de la otra. La primera es que está poniendo a sus hijos por encima de Dios. Y como dice el Señor, todo aquel que ama a padre, madre, hijo, más que a mí, no es digno de mí. Y no quiere decir que lo odies. Pero Dios es lo primero. Y si quieres que te vaya bien, Dios tiene que ser lo primero. Y si no estás de acuerdo con esto, pues tendrás que ponerte a cuentas con el Señor. Mira, Señor, es que esto a mí no me parece bien. Ya está, discútete con el Señor. ¿No? Como hizo Job. Estaba poniendo a sus hijos por encima del reino de Dios. Es un ejemplo, vuelvo a repetir, no estamos hablando de eso, de los hijos. Estamos hablando del corazón del ser humano. Estamos hablando del estado de nuestras vidas y el estado de la iglesia de hoy en día. El reino de Dios ha sido suplantado por el reino de los hombres. Se busca el bienestar de las personas por encima de la gloria de Dios, de lo que Dios ha establecido. Y sus mandamientos no son gravosos,
qué castigo. Si pensamos así, estamos pensando mal. No es que Dios es un Dios que nos quiere pisotear. Tienes que hacer, no porque el cristiano no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, parece que es un castigo ser cristiano. No, es un camino que trae vida. Es un camino que trae paz, que trae gozo, que trae bendición. Y Juan capítulo 5, 44 dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros. Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Poner a las personas por encima de Dios produce incredulidad. No nos deja conocer a Dios. Es como que nosotros estamos siempre en el medio, ¿no? Somos el salvavidas. ¿Y cómo pueden creer las personas si nosotros siempre estamos en medio de todas las circunstancias? ¿En dónde van a poner la esperanza? Pues en nosotros. Y todas estas cosas apagan la fe. Traen confusión. Traen desconocimiento de Dios. Cuando el hombre es puesto por encima de Dios. Que al final es lo que hizo Eva, ¿no? Me puedo decir, Eva, qué tremenda, ¿no? Pero somos nosotros. Somos nosotros. Ella no estaba conforme con lo que Dios había establecido. Entonces dijo, mira, como no estoy de acuerdo, pues voy a cambiar las cosas. Y voy a hacer caso a esto. Había desconfianza. No estaba segura de que Dios había hecho todas las cosas bien y de que lo que Dios le estaba mandando era lo mejor. Y que ella se tenía que sujetar, someter a lo que Dios había establecido. No. Voy a cambiar las cosas. Voy a añadir. Voy a ser como Dios. Pero no puedes. No puedes ser como Dios. Y al final, cuando ponemos a las personas por encima de Dios, las acabamos destruyendo. Somos más para su mal que para su bien. Esta mujer ponía a sus hijos por encima del reino de Dios. Y la segunda cosa es consecuencia de la primera. Cuando ponemos a las personas por encima de Dios, entonces pensamos a cambiar el orden que Dios ha establecido. Porque claro, una cosa no se puede adaptar con la otra. Empezamos a modificar las cosas. Porque todas las cosas están hechas para la gloria de Dios. Pero si nosotros ponemos al hombre aquí, ahora hay que adaptar las cosas para la gloria del hombre, ¿no? A poner al hombre por encima de Dios, empezamos a modificar, empezamos a cambiar las cosas. El orden que Dios ha establecido. Y Jesús le termina diciendo, no sabéis lo que pedís. No lo sabéis. Es como cuando Esteban oró por lo que los que estaban apedreando y les dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero no porque eran inocentes, sino porque no saben lo tremendamente terrible de lo que están haciendo. La destrucción que están trayendo a sus propias vidas, a las vidas de las demás personas. Y en este ejemplo de los padres, ¿cuántos padres queriendo satisfacer a sus hijos han destruido la vida de sus propios hijos, de los hijos que han querido satisfacer? Que a mi hijo no le falte esto, que a mi hijo no pase por esto, que no sufra, y al final hemos destruido sus vidas. Los hemos hecho dependientes de nosotros, dependientes de las cosas. No saben sufrir, no saben compartir. No saben entregarse, no saben disfrutar. Siempre están amargados. Siempre están descontentos. Porque no sabemos lo que pedimos.
Y no entendemos que muchas veces lo que nosotros queremos, nuestras expectativas, no son las que quiere el Señor. Y Señor, ¿por qué haces las cosas así? ¿Por qué nos tienes que dar explicaciones, Dios? ¿Y por qué crees que lo mejor es lo que tú esperas? ¿Por qué no aceptas que no sabemos lo que pedimos? Como lo hizo Pedro. Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me ama. Señor, tú sabes todas las cosas. Ayúdame, dirígeme, enséñame, aunque sean cosas que no quiera hacer o que me cuesten. No sabéis lo que pedís. No es a nosotros lo que nos corresponde determinar las cosas. Cómo tiene que ser la iglesia, o cómo se tiene que predicar el evangelio, o cómo tenemos que educar a nuestros hijos, o cómo tiene que ser la relación entre marido y mujer, o cómo tenemos que trabajar. Es Dios que ha establecido las cosas como verdaderamente necesitamos y las cuales son para nuestro bien. En el Sermón del Monte, por ejemplo, encontramos bienaventurados los que lloran. ¿Y quién quiere llorar? ¿Quién? ¿Quién elegiría llorar? Más bien en este mundo se nos lleva a no padecer, a no sufrir, ¿no? Pero el Señor dice, bienaventurado, feliz, dichoso, afortunado el que llora, porque recibirá consolación. Nosotros nunca elegiríamos esto, pero Dios sí. Porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Porque Él sabe que para consolar primeramente tenemos que llorar. Si no, no podemos entender a veces a las personas. Seríamos durísimos con ellas, justicieros. Pero al llorar muchas veces nuestro corazón es ablandado. Y lloramos con los que lloran después. Y también reímos con los que ríen. Pero no sabemos lo que pedimos. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. El sentar a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Todas las cosas que ha establecido el Señor las ha preparado Él. En su sabiduría, en su bondad, en su justicia. Nosotros vamos a utilizar siempre las cosas de nuestro propio beneficio. No nos gusta sufrir. No nos gusta humillarnos. No nos gusta reconocer nuestras limitaciones. Y por eso Dios ha determinado que las cosas sean así. De una manera sabia. De una manera amorosa. Que produce buenos resultados. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios se deleita. Y en ella medita de día y de noche. Señor, ¿cómo has establecido tú las cosas? Será como un árbol plantado junto a corrientes de río, que da el fruto a su tiempo y sus hojas no caen. Pero es bienaventurado, ¿por qué? Porque ha reconocido que Dios ha hecho todas las cosas bien. Y todo lo que hace Dios siempre es bueno. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Esta es nuestra debilidad. Que no sabemos lo que nos conviene. Y que tenemos que confiar en Dios. Que estamos en sus manos. Y que todas las cosas nos ayudan para bien. Y que si Él ha establecido que las cosas sean así, es para nuestro provecho. Es para que encontremos gozo, para que encontremos vida. Pero nosotros constantemente nos estamos rebelando contra Dios y queriendo establecer nuestro propio gobierno y encima queriendo espiritualizar todas las cosas.
Somos como esa persona que una vez, un chico que había en casa bíblica, siempre se iba a orar. Y cuando volvía, siempre volvía más enojado de lo que se había ido. ¿Con quién has estado, querido mío? Había estado con su propio corazón. Se iba a orar, pero en lo único que estaba pensando es en lo mal que habían hecho las cosas los otros. Como Jonás fue, predicó el Evangelio, se convirtieron en un montón de personas. Pero su corazón estaba como una piedra. No sabemos lo que necesitamos. Y cuando empecemos a reconocer esto, el Señor nos empieza a ayudar. Y a veces no son todas las cosas claras. Porque el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, ves para allí, pero no le dijo todo el camino que tenía que seguir, tuvo que ir dando pasos. Y muchas veces se equivocó. Pero la Biblia nos habla de él como un hombre de fe, porque puso su confianza en el Señor. Porque él dijo, Señor, tú sabes a dónde me llevas. Yo no lo sé. ¿Y saben lo que tuvo que hacer una vez él? Casi sacrificar su hijo. Y en ese momento el Señor cortó esa terrible unión que hay a veces y ese terrible dominio que tienen las bendiciones sobre nosotros cuando las ponemos por encima de Dios. Cortó, hizo una operación en Abraham. Y él no dependió más de su hijo para que se cumpla la promesa, sino que dependió del Señor. No sabemos lo que nos conviene. Dice una persona hablando de esto, hemos de comprender cuál es el patrón. Dios nos ha dado un patrón, una manera, una forma. Y todo lo que hagamos debe estar en conformidad absoluta con esa pausa. Mejorar ese modelo, alterarlo en algún sentido, acarrea la desaprobación de Dios. Estoy seguro de que Moisés podría haber reunido un equipo de artistas con talento para examinar los planos y luego crear algo mucho más elaborado que lo que Dios tenía en mente. En cuanto al templo, ¿no? Bueno, mejor la piel de tejón, que es un poco fea, pues vamos a poner terciopelo. Me pregunto si esto no estará pasando hoy. Me pregunto si no estamos yendo más allá del patrón que Dios nos ha dado por medio de la Iglesia del Nuevo Testamento. Y terminamos con esto que decía el Señor, ¿no? Hablando de todas esas personas que en alguna manera lo querían representar a Dios. Y Jesús dice, cuidado, por sus frutos los conoceréis. Como cuando John Bunyan habla de las denominaciones, ¿no? Por sus frutos. Porque ¿saben en qué terminó esta bonita idea de esta mujer? ¿Saben qué trajo sobre los discípulos? ¿Sobre sus hijos? ¿Qué trajo? Desunión. Trajo enojo. Empezaron a competir unos con otros. ¿Cómo tú el primero? Yo el primero, tú el... Produjo frutos de enemistad. ¿Cómo está la iglesia hoy? ¿Cómo están nuestras vidas hoy? Pero supuestamente es el momento donde más Biblias hay, más versiones hay, más se predica el Evangelio, más actividades se hacen. Pero detrás de todas estas cosas no está el Señor, o de muchas de ellas. Y se ha perdido el patrón. Le hemos dicho a Dios, nosotros hacemos las cosas mejor. La gente se siente más cómoda. Claro, si le hablamos de la cruz, Fernando, ¿quién va a quedar aquí? Vamos a meter un poco de música. La mayoría de la música que hoy encontramos que se llama cristiana, ni exalta a Dios, ni es para Dios. No sé si les estoy dando una noticia, pero es así.
La música nos puede atraer porque nos entretiene, pero si uno mira la letra, no enseña nada. No nos dice nada de Dios. Me postré, me levanté porque abrí mi corazón, porque el agua, porque la salvación, pero no dice nada. No exalta al Señor. Está hecha para las personas. Y dice un pastor que se llama Tozer que tendríamos que estar avergonzados de las barbaridades que le decimos a Dios muchas veces, porque parece que le estamos hablando a un hombre o a una mujer. Parece más una canción de Luis Miguel que realmente una alabanza hecha para Dios. Y este hombre le dice sandeces. Le cantamos sandeces a Dios. Cosas que no tienen sentido. Miremos los salmos, que eran canciones, lo que decían. Hablaban de experiencias personales, de lo que esas personas habían vivido y conocido en el Señor. Le conocían su carácter. Y por eso las letras de hoy son lo que son, porque no se conoce a Dios. Utilizamos palabras. Postrarse, adorar, levantarse y ya está. Pam, 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 una buena música, para adelante. Y a nosotros nos satisface. La ponemos en el coche, pero ni siquiera vamos pensando en lo que estamos cantando. Porque nos entretiene. Están hechas para entretener. No para llevarnos al Señor. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Al final, o está el fruto del Espíritu Santo o está el fruto del pecado. O las cosas prosperan o las cosas se destruyen. Y claro que al principio la disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero ¿qué dice? Al final da fruto, apacible, nos transforma, nos cambian. ¿Dónde están las vidas cambiadas en la iglesia? ¿Dónde está el fruto del Espíritu Santo? ¿Dónde está? ¿Dónde está la paz? Y no es esta paz que nos hace dormir, sino una paz que nos hace confiar en el Señor. Una paz en medio de la tormenta. ¿Dónde está el fruto del Espíritu Santo? No está. Porque cada cosa da su fruto. Y ellos se enojaron. Y empezaron a tener contiendas los unos con los otros. Porque esta operación no había nacido de un corazón que quería glorificar a Dios. Así que tengamos cuidado. Examinemos nuestros corazones y nuestras vidas. Verifiquemos realmente si lo que queremos hacer es porque nos interesa a Dios o porque nos interesan las personas. Porque cuanto más nos interese Dios, mejor vamos a tratar a las personas. Mejor vamos a servir a las personas, aunque a veces les tengamos que decir lo que no les gusta, a veces. Porque Dios ha hecho todas las cosas bien. Y el Salmo 73, 28 dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas sus obras, las suyas. Las hacemos nosotros, pero son suyas. Cuando nosotros ponemos en Jehová nuestra esperanza, cuando nosotros buscamos el bien en Dios, cuando Él es nuestro bien, cuando acercarnos a Dios es nuestro bien, al final eso produce buen fruto. Buen fruto. Y las obras que hacemos, las hace Dios. Contar todas sus obras. Las que Él hace por sí mismo y también las que hace por medio de nosotras. Así que espero que el Señor nos bendiga
en esta mañana podamos meditar en estas cosas. No seamos como ese que se mira en el espejo y después se olvida porque le ponen una buena paella adelante. Que podamos pensar en estas cosas, no las rechacemos, aunque no las entendamos. Guardémoslas en el corazón como lo hizo María. Démosle lugar al Señor. No sé cómo es esto, Señor. No sé cómo voy a hacer. Pero sé que el fruto que hay muchas veces en mi vida y muchas veces en la iglesia no es el fruto del Espíritu Santo. Divisiones, celos, contiendas, envidias. Justamente esas cosas son las que tenemos que refrenar y a veces son las que más alimentamos, ¿no? Así que el Señor los bendiga.